Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 301. Guerra relámpago del siglo Abyss. Con la misma pregunta en mente, no pudo evitar seguir con otra pregunta, diciendo, ¿de dónde obtuvo Argentum este tipo de habilidad? Mientras reflexionaba sobre esta pregunta, se preguntó si Aurus le pidió a Argentum que obtuviera este tipo de habilidad antes de pasar por su proceso de evolución. Al pensar en ello, no pudo evitar imaginarse a Aurus diciéndole a Argentum que lo obtuviera en caso de que él fuera el elegido para ayudar a Erellia en su tribulación de la existencia en lugar de Aurus. Antes de profundizar demasiado en la madriguera del conejo de esta pregunta, sintió que no tenía sentido seguir pensando en ello. También sintió que no tenía sentido preguntarle a Argentum sobre eso, ya que definitivamente no se lo diría, así que lo dejó así. Al mismo tiempo, justo cuando había terminado de pensar en ello, su cuerpo ahora se había aclimatado por completo a la franja de hebras azul real que fueron absorbidas por su cuerpo, haciéndola sentir que su fuerza había mejorado mucho una vez más. Después de eso, enfocó su sentido de la visión hacia las nubes oscuras, asegurándose de que otra ronda de nubes no se dirigiera hacia ella en el corto plazo. Al ver que las nubes oscuras se habían calmado, Erellia dejó escapar un suspiro de alivio mientras regresaba lentamente a su posición original, permitiendo que su salud y energía se recuperaran mientras se acostumbraba más a la sensación de la carga que trajeron 3 raflesias. Dejando escapar un largo suspiro en el mismo momento en que llegó a su posición original, volvió a mirar las nubes oscuras una vez más, asegurándose de estar alerta en todo momento. Sorprendentemente, a pesar de que su sentido de la vista se fijó en las nubes oscuras durante unos minutos, no sucedió nada especial dentro de las nubes, lo que hizo que Erellia se preguntara si las nubes le estaban dando la oportunidad de recuperarse. Mirando las nubes oscuras durante unos segundos más, Erellia finalmente dejó escapar un suspiro mientras irradiaba un aura de indiferencia antes de cerrar su sentido de la visión, decidiendo usar este tiempo para familiarizarse más con las habilidades que tenía en su arsenal. Por otro lado, Argentum y Orell miraban a Erellia con auras que podrían resumirse como sorpresa general. Orell no podía quitarle su sentido de la visión a Erellia, notando que el aura que irradiaba de ella, que provenía de su poder de combate, estaba varios niveles por encima del aura que irradiaba antes. En este momento, sentía que si él y la Erellia actual luchaban entre sí, entonces ella ganaría 10 veces de cada 10. En cuanto a Argentum, miró a Erellia con una ligera sorpresa, sorprendido de que el efecto del hechizo que lanzó hace un tiempo fuera más o menos similar al hechizo en el que se basaba. Por supuesto, su eficacia fue ligeramente menor debido a que se creó después de que Sage's Battle Magic evolucionara al nivel de mortal de grado A, pero aún así era un hechizo fuerte. Luego echó un vistazo a las nubes oscuras, preguntándose si caería otra ronda de rayos, ya que aún no había recibido una notificación del sistema. Con los relámpagos azul real permaneciendo inactivos dentro de las nubes oscuras, Argentum pensó que los cielos solo le estaban dando a Erellia algo de tiempo para descansar y reflexionar sobre las experiencias de combate que había acumulado. Con eso en mente, decidió que estaba bien que relajaran un poco su estado de alerta ya que nada malo sucedería pronto. Después de eso, siguió adelante y se sentó en el suelo, estirando su cuerpo mientras se acomodaba en la posición de piernas cruzadas. Orell, por otro lado, notó lo que estaba haciendo Argentum, sintiendo el cambio en su aura. Luego siguió adelante y le preguntó, ¿por qué te relajas? La tribulación no ha terminado, ¿verdad? Por supuesto que no lo es, respondió Argentum con indiferencia mientras decidía cambiar algunos de los hechizos de agua verdadera que hizo hace un tiempo por otros hechizos de apoyo que tenían un propósito más específico. Mientras abría la función de creación de hechizos en su mente, continuó. Pero las nubes oscuras se quedaron en silencio, por lo que significa que los cielos le están dando a Erellia algo de tiempo para descansar. En otras palabras, los cielos también nos están dando tiempo para descansar, agregó Argentum mientras miraba los 9 hechizos de agua verdadera que había hecho, descartando alrededor de la mitad de ellos sin dudarlo. En respuesta a las palabras de Argentum, Orell no pudo evitar regañarlo por no estar atento en todo momento, solo para detenerse antes de que pudiera decirlo porque pensó que Argentum era probablemente el más atento de los 3. Dejando escapar un suspiro mientras pensaba que debería volverse más como Argentum, Orell se rascó la cabeza mientras se sentaba al lado de Argentum en silencio.
Al principio, los dos siguieron adelante e hicieron sus propias cosas, con Argentum modificando los hechizos de agua verdadera que tenía en su arsenal, mientras que Orei se sintonizaba con el maná de los alrededores. Pero después de unos minutos, Orei se cansó de sintonizar su cuerpo con el maná, lo que lo llevó a enfocar su sentido de la visión hacia Argentum. Mientras lo miraba, no pudo evitar recordar el cambio que notó en el aura de Erlia hace un rato. Fue solo en este momento que se dio cuenta de que un cambio tan abrupto en el poder de combate solo sería el resultado del beneficio que Argentum le envió, lo que lo llevó a preguntarse qué tipo de beneficio era. Queriendo saber qué era, Orei tocó sin vacilar a Argentum en el hombro y le preguntó: «Hola, Argentum. ¿Qué tipo de beneficio le lanzaste a Erlia?» XT. Al ser interrumpido por alguien mientras estaba preocupado por modificar los hechizos de su arsenal, Argentum no pudo evitar irradiar un aura de leve furia mientras miraba a Orei. Aunque quería reprender un poco a Orei por interrumpirlo mientras estaba ocupado, decidió no hacerlo mientras respiraba profundamente para calmarse antes de recordar las palabras que Orei le dijo mientras estaba preocupado. Anuncios de Put Future. Luego se rascó un poco la cabeza mientras reflexionaba sobre las palabras que debería usar para describir el beneficio que le dio a Erlia. Después de encontrar la cadena correcta de palabras, Argentum finalmente respondió a Orei y dijo: «Bueno, es un beneficio que mejora casi todos los aspectos de un ser». Al escuchar la respuesta de Argentum, Orei no pudo evitar pensar que estaba bromeando con él, lo que lo llevó a cuestionar a Argentum. «¿Estás bromeando, verdad?» A lo que Argentum respondió con un movimiento de cabeza: «No. No». Sintiendo el aura seria que irradiaba a Argentum en este momento, volvió su visión hacia donde estaba Erlia, observando más de cerca su aura actual. Fue entonces cuando Orei aceptó el hecho de que el aura actual de Erlia se debía al beneficio de Argentum, solo para preguntarse por qué Argentum todavía estaba bien en este momento. Sabía que para lanzar un beneficio de ese calibre, el que lanza el hechizo debería sacrificar una gran cantidad de recursos, ya sea energía o catalizadores, para poder lanzarlo con éxito. Pero mientras miraba a Argentum, no hubo ningún cambio en él. El color de la energía que componía su cuerpo no cambió, el aura que irradiaba de él no cambió, era como si el color de piel de ante de Argentum no fuera nada para él. Y así, con eso en mente, Orei no pudo evitar preguntarle a Argentum: Argentum. Solo me preguntaba, ¿por qué no lanzaste ese beneficio en Erlia al comienzo de la tribulación? En respuesta, Argentum reflexionó un poco antes de responder con un tono tranquilo: si tuviera que lanzarlo al comienzo de su tribulación, entonces la dificultad actual de sus pruebas sería mucho mayor de lo que es ahora. Siguiendo con la respuesta de Argentum, Orei luego preguntó: entonces, ¿es ese el beneficio más fuerte que puedes lanzar? Aunque no pudo evitar preguntarse por qué Orei le estaba preguntando tal cosa, Argentum decidió no prestarle atención mientras reflexionaba sobre su elección de palabras antes de responder. En términos de beneficios que puedo dar a otros, sí. Si tuviera que hablar sobre cada beneficio que puedo lanzar, entonces el beneficio que lancé hace un tiempo no es el más fuerte. Orei pronunció como respuesta a las palabras de Argentum, aunque estaba increíblemente sorprendido por dentro, preguntándose qué había pasado a Aurus para obtener un clon como este. En cuanto a Argentum, después de terminar su conversación con Orei sobre los beneficios, no pudo evitar sentir curiosidad por saber si los beneficios que lanzó antes su premia Aqua Benéfica Selfless Variant todavía estaban activos en su cuerpo. Con eso, utilizó sus sentidos mejorados al máximo de su potencial para verificar si todavía estaban allí, solo para quedarse estupefacto cuando descubrió que solo el último beneficio que lanzó estaba activo. Esto le dio a Argentum una gran conmoción mientras reflexionaba sobre cuándo se habían disipado los beneficios que lanzó al comienzo de la tribulación. Después de unos 3 minutos de contemplación, sintió que la evolución que sufrió Erlia borró todos los beneficios de su cuerpo, lo que significaba que más o menos se derramó en la lluvia de miríada de calamidades sin ninguna ayuda de él ni de Orei. Pensar que su evolución actual es increíblemente fuerte, Argentum no pudo evitar murmurar para sus adentros antes de agregar: y esta es solo la primera evolución de transición que conduciría a su evolución final. Su poder de combate actual ya está por encima del de Orei, incluso sin el beneficio que lancé. Prediciendo el giro de los acontecimientos después de este, Argentum tuvo el presentimiento de que Erlia no tendría ningún problema en superar la tribulación de la existencia, tomando las posibles mejoras en el poder que le darían sus próximas evoluciones de transición.
Pero entonces, justo cuando sintió que la situación actual era bastante positiva, un sonido de notificación resonó en su mente, recordándole que juicios como estos no eran consistentes. Sin demora, siguió adelante y abrió la pantalla de notificación en su mente cuando el aura que lo rodeaba se había convertido en una de leve temor. Timbre. El tomador de la prueba ha pasado con éxito la segunda prueba dada por los cielos con gran éxito. En respuesta a este increíble logro, los cielos han decidido darle al candidato la oportunidad de mejorar la evolución de transición que experimentaría, a través de una prueba. Ajustando la dificultad de la prueba a la fuerza del tomador de la prueba, así como las interferencias hechas en el camino, los cielos han decidido que la prueba de bonificación a la que se someterá el examinado será Anuncios de Put Future, la guerra relámpago del abismo del siglo. Ah, mierda, Argentum no pudo evitar maldecir internamente mientras leía la última línea de notificaciones que había recibido, preguntándose si los cielos se estaban burlando de él por lo que estaba pensando hace un rato. Al ver que el propósito de la prueba era mejorar la evolución de transición que Erellia obtendría, significaba que él y Orell tenían que hacer todo lo posible para asegurarse de que ella superara esta prueba. Relámpagos a nivel del abismo. Aunque estaba dentro de las expectativas de Argentum que Erellia chocara contra los rayos a nivel del abismo, no esperaba que estos rayos vinieran tan pronto. Recordó que su poder destructivo estaba varios niveles por encima de los rayos de nivel de calamidad que Erellia enfrentaba hace un tiempo. Para dar una comparación aproximada, si un solo rayo de nivel de calamidad y un solo rayo de nivel de abismo golpearan un árbol, el primero rompería el tronco del árbol, mientras que el segundo, lo convertiría en cenizas. Timbre. Justo cuando Argentum pensó que el sistema había terminado de notificarle sobre el próximo movimiento que los cielos le iban a hacer a Erellia, otro sonido de notificación resonó en su mente. Esto lo llevó a pensar que había más de lo que inicialmente pensó. Como antes, abrió sin vacilar la pantalla de notificación dentro de su mente, irradiando un breve aura de emoción mientras leía las primeras notificaciones que había recibido. Como esta prueba no es una prueba destinada a la tribulación del tomador de la prueba, los cielos han decidido darle al tomador de la prueba un consejo para sobrevivir a la próxima prueba. Desafortunadamente, el tomador de prueba está preocupado con otra tarea, por lo que los cielos han decidido enviar la pista al usuario en su lugar. Los cielos dicen: concéntrate en la defensiva en este juicio. Aunque el tomador de la prueba no moriría cuando sea tocado por el rayo en esta prueba, su oportunidad de obtener una evolución transicional mejorada se perdería para siempre. En otras palabras, sería más difícil para el tomador de la prueba sobrevivir a la próxima prueba destinada a su tribulación de la existencia. Y pensar que los cielos decidieron avisar a Erellia sobre lo que debería hacer para la próxima prueba, murmuró Argentum para sí mismo en un tono ligeramente alegre, queriendo contarle a Erellia sobre la próxima prueba lo antes posible. Pero luego, pronto apareció otra notificación en su pantalla, haciéndolo preguntarse si los cielos le guardaban rencor o algo así. Los cielos han notado que el usuario tiene algunos poderes que son similares a los poderes del cielo. Los cielos han decidido que el aumento de dificultad en las rondas posteriores del tomador de prueba sería mucho mayor si el usuario interfiriera directamente. Los cielos están advirtiendo al usuario que no interfiera directamente con las tribulaciones del tomador de la prueba, no sea que el usuario quiera ver al tomador de la prueba desaparecer de la faz del mundo. Después de leer las últimas notificaciones que había recibido, siguió adelante y cerró la pantalla de notificaciones en su mente antes de respirar profundamente. Luego se puso de pie y miró las nubes oscuras, notando que los relámpagos dentro de las nubes oscuras ahora comenzaban a moverse. Con un tono sombrío, murmuró para sí mismo: entonces, ¿los cielos me están amenazando, eh? Luego dejó escapar una risa llena de intenciones maliciosas mientras continuaba. Muy bien, entonces. Si eso es lo que los cielos me dicen que haga, entonces yo no haré ningún movimiento. No vale la pena el riesgo. Capítulo 302. ¿Cómo tanquear rayos? Por otra parte, ¿qué significan las notificaciones cuando los cielos detectan que hay un poder similar dentro de mi cuerpo? No pudo evitar murmurar para sí mismo no mucho después en un tono inquisitivo, leyendo las notificaciones que había obtenido una vez más. Luego trató de leer entre líneas, reflexionando sobre cada notificación que había recibido antes de llegar finalmente a una conclusión plausible un par de minutos después. Por poder similar, ¿los cielos se refieren al sistema? Al llegar a esta conclusión, sintió que era la respuesta más probable, dada el hecho de que su poder de combate actual era algo que un pseudo animado de grado normal promedio no podría alcanzar.
Luego trató de estimar su poder de combate actual de acuerdo con lo que sabía sobre pseudo-animates, sintiendo que sería capaz de luchar contra pseudo-animates de cuarto o quinto grado hasta detenerse. Después de eso, no pudo evitar centrar su atención en la línea que decía que surgiría una consecuencia mayor si interfiriera directamente. Con eso en mente, murmuró para sí mismo. ¿Cuáles son las posibilidades de que yo interfiera en el juicio de Erlia? No tardó en obtener una respuesta, más o menos improbable. Incluso sin ningún beneficio aplicado sobre ella, Erlia pudo desatar un nivel de poder de combate similar al suyo. Teniendo en cuenta la mejora provocada por la primera evolución de transición, la próxima evolución de transición después de esta próxima prueba seguramente le daría a Erlia un gran impulso en el poder una vez más, pensó. Justo cuando estaba a punto de informar a Erlia sobre lo que los cielos le dijeron sobre el próximo juicio, Orell se adelantó y atrajo su atención, notando que ahora estaba desocupado. Aunque había una pizca de furia leve en el aura que rodeaba a Argentum, Orell la ignoró y le preguntó. ¿En qué estás pensando, Argentum? Estoy pensando en la próxima ronda de relámpagos, por supuesto, dijo Argentum de una manera bastante superficial mientras miraba rápidamente las nubes oscuras. Apenas notó que la energía que emanaba de los relámpagos azul real que se lanzaban a través de las nubes se estaba intensificando gradualmente. Con esa observación, luego continuó. Y parece que la próxima ronda llegará muy pronto. En respuesta, Orell le preguntó a Argentum. ¿Puedo ayudar en algo? Hasta ahora, has sido principalmente tú quien ha ayudado a Erlia, y me siento realmente culpable. También soy su compañero, así que también debería ayudarla, agregó. Mientras escuchaba esto, Argentum no pudo evitar pensar que había un marcado contraste con el Orell actual y el Orell que todos conocían en la Alianza. Por otra parte, sintió que la personalidad actual de Orell era más realista, mientras que la que mostraba en la Alianza era bastante rígida. Reflexionando sobre lo que Orell podría hacer por un momento, recordó la notificación que había obtenido hace un tiempo sobre las consecuencias cuando se trataba de una interferencia directa. Mientras reflexionaba un poco más, miró a Orell y respondió. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Eso solo es suficiente para que ella entienda que la estamos ayudando. Después de decir esas palabras, su voz tomó un tono grave y continuó. Pero una vez que la próxima ronda se derrumbe para golpear a Erlia, existe la posibilidad de que Erlia no pueda resistirlo. Para entonces, espero que puedas responder a eso lo antes posible. Entiendo. Ahora que tenía algo que hacer, el aura de Orell se volvió un poco seria mientras usaba todos sus sentidos al máximo. Quería asegurarse de no perderse ni el más mínimo detalle cuando llegara la siguiente ronda. Por otro lado, Argentum enfocó su visión en las nubes oscuras, esperando que ocurriera un cambio en los relámpagos azul real después de ser alertado. Eventualmente, después de unos 10 minutos más o menos, ocurrió un cambio. Acompañado por un fuerte sonido de explosión, la energía que emanaba de los relámpagos azul real se intensificó en gran medida cuando comenzaron a fusionarse en un tipo de relámpago mucho más destructivo que antes. Al principio, este nuevo tipo de relámpagos brillaba con un blanco intenso, pero después de un tiempo, el brillo desapareció gradualmente, revelando la verdadera apariencia del nuevo relámpago. De un solo vistazo, uno podría notar fácilmente que el color que tomó el nuevo rayo era bastante similar al rayo azul real, aunque más cerca del negro que el color anterior. Aparte de eso, todo lo demás era diferente. La intención de destrucción era diferente, el poder destructivo era diferente e incluso el sentimiento que emitía era diferente. Anuncios de Put Future. Al ver que ahora se estaba haciendo el siguiente nivel de rayos, Argentum no pudo evitar murmurar. Los rayos del nivel del abismo finalmente se están haciendo. Me pregunto si Erlia sería capaz de resistir el bombardeo de 100 rayos a este nivel. Mientras pensaba en Erlia, no pudo evitar mirar en la dirección de Erlia, solo para notar que Erlia estaba actualmente de pie con su sentido de la visión completamente enfocado en las nubes. Después de unos segundos, un aura de terror irradió débilmente desde ella, que pronto fue reemplazada por un aura de determinación y tenacidad, ya que sabía que ya había llegado tan lejos en su tribulación. Con eso en mente, luego miró a Orell y Argentum, solo para notar que Argentum la estaba mirando. Sin dudarlo, envió un hilo de energía hacia Argentum para conectarlos a los dos antes de decirle, la próxima ronda es increíblemente peligrosa. Lo sé, dijo Argentum en respuesta a sus palabras antes de soltar una risita. Al sentir que a la risa se le había agregado un toque de confianza, Erlia no pudo evitar irradiar brevemente un aura de confusión antes de preguntar, ¿de qué te ríes?
Bueno, digamos que los cielos me dieron algunos consejos sobre la próxima ronda de rayos que está a punto de golpearte, respondió Argentum a sus palabras, a lo que ella respondió con un tono de leve euforia. ¿En serio? ¿Por qué mentiría? Argentum dijo en un tono ligeramente alegre antes de comenzar a decirle lo que la notificación le decía que le dijera. Después de eso, agregó. Para que lo sepas, la siguiente ronda de relámpagos consta de 100 relámpagos de color azul oscuro. Un solo rayo azul oscuro tiene el poder equivalente a más de 100 rayos azul real, así que sabes lo que sucedería si te tocara. Pero me dijiste que si me golpeaba, no moriría, ¿verdad? Erlia respondió con las palabras anteriores de Argentum, a lo que Argentum respondió. De hecho, ese es el caso para esta próxima ronda, pero ¿qué pasa con la ronda después de esa? Los cielos no siempre me darán una pista como esta, ¿sabes? De todos modos, ¿estás seguro de que podrás manejar la próxima ronda de rayos sin ningún problema? Preguntó poco después, lo que provocó que Erlia permaneciera en silencio por un momento. Después de un tiempo, irradió un aura de confianza antes de responder. Alrededor del 80% de confianza. Aunque me he familiarizado con la habilidad defensiva que he obtenido de la evolución, la experiencia teórica no supera la experiencia práctica. En otras palabras, más o menos preparados. Al escuchar la respuesta de Erlia, Argentum luego sugirió. ¿Quieres que te lance un beneficio que mejore tu defensa? En caso de que pierdas la concentración, un beneficio como este definitivamente te ayudaría. Erlia se rascó un poco la cabeza mientras pensaba en la sugerencia de Argentum. Mientras eso sucedía, Orey no pudo evitar mirar a Argentum, solo para notar que estaba preocupado. Luego miró en la dirección en la que estaba mirando Argentum, y vio que actualmente estaba mirando a Erlia. No le tomó mucho tiempo sumar 2 y 2, y decidió volver a su estado de alerta. Y justo cuando Orey volvió a su estado de alerta, Erlia finalmente llegó a una conclusión mientras asentía mientras decía. Está bien, entonces. Tíralo sobre mí. Lo tomaré como garantía. Está bien, respondió Argentum mientras asentía antes de murmurar el encantamiento de un hechizo de agua verdadera que había preparado para esta tribulación. Con las palmas extendidas, un círculo mágico cian pronto apareció frente a él mientras apuntaba el círculo mágico hacia Erlia. Después de verificar 2 veces que el círculo mágico golpearía a Erlia, lo disparó mientras murmuraba. Verso de mejora azul. Praesidis vis. Wash. En menos de un instante, el círculo mágico cian pronto llegó a donde estaba Erlia antes de ser absorbido por su cuerpo. En cuestión de segundos, Erlia sintió que la superficie de su cuerpo estaba cubierta por una capa intangible de energía que parecía impenetrable. En cuanto a Argentum, después de ver que el hechizo de mejora de la defensa que había lanzado se aplicó con éxito en Erlia, usó sus sentidos mejorados para verificar si su premia Aqua benéfica, variante desinteresada todavía estaba activo. Después de asegurarse de que todavía estaba activo, dejó escapar un suspiro de alivio antes de redirigir su atención a las nubes oscuras. Retumbar. En este momento, un fuerte estruendo resonó en los alrededores a medida que más y más rayos azul real se fusionaban para convertirse en rayos azul oscuro. A diferencia de antes, donde el fuerte estruendo parecía provenir de un aumento del poder de los rayos, el estruendo que había resonado parecía tener una intención. Usando sus sentidos mejorados para sentir la intención oculta detrás del fuerte estruendo, Argentum dejó escapar una risa incómoda mientras murmuraba para sí mismo. ¿Los relámpagos azul oscuro querían llamar nuestra atención? ¿Pueden estas cosas seguir considerándose relámpagos? Colocando este pensamiento en la parte posterior de su cabeza, luego continuó observando el progreso de la transformación de los rayos. Cuando pasó alrededor de 1 hora, todos los relámpagos que se lanzaban a través de las nubes oscuras ahora tenían un tono azul oscuro. Coincidentemente, también fue en este momento que un fuerte estruendo resonó en los alrededores una vez más, pero esta vez, la intención era diferente. Al sentir la intención del estruendo, Argentum envió apresuradamente un hilo de energía a Erlia para conectarlos a los dos antes de gritar. Prepara tu habilidad defensiva. Se acerca la próxima ronda de relámpagos. Anuncios de Put Future. Wash. Sin demora, Erlia se adelantó e hizo circular toda la energía que corría por todo su cuerpo mientras avanzaba y canalizaba esta energía hacia su túnica. Poco después, cientos de zarcillos de color rojo carmesí fueron conjurados de la túnica antes de dirigirse hacia los 15 pétalos carmesí que rodeaban a Erlia. Silbido. Silbido. Silbido.
Acompañados por los débiles sonidos del viento, los zarcillos de color rojo carmesí cubrieron los pétalos carmesí, aumentando el grosor de cada pétalo en cuestión de segundos. Mientras esto sucedía, Erlia decidió echar un vistazo a las nubes oscuras y notó que alrededor de 10 puntos en las nubes oscuras brillaban un poco más intensamente que los otros puntos. Con eso en mente, procedió a acelerar el proceso de espesamiento de los pétalos carmesí. Solo después de unos 30 segundos finalizó el proceso de engrosamiento, con Erlia ahora rodeada de 15 objetos en forma de pétalo que se parecían más a rocas en lugar de pétalos debido a su grosor. BZZT, choque. Justo cuando estaba a punto de activar su habilidad defensiva, la próxima prueba finalmente había comenzado, derribando 100 rayos azul oscuro que se dirigían hacia Erlia. Al principio, pensó que tenía tiempo para moverse hacia uno de los pequeños grupos de rayos para reducir la carga que tendría que enfrentar de inmediato. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, los 10 pequeños grupos de rayos se fusionaron instantáneamente como uno solo, transformándose en un pilar azul oscuro hecho de rayos que giraban en espiral unos alrededor de otros. Con tal vista cubriendo su campo de visión, Erlia dejó escapar una risita burlona mientras murmuraba: bueno, esto es una gran situación. Por otro lado, Argentum no pudo evitar irradiar un aura de comprensión después de ver a los grupos de rayos agruparse. Luego dijo: así que por eso existe la palabra guerra relámpago. Después de sentirse satisfecho de que la mecánica actual de la prueba seguía el nombre de la prueba hasta la T, el aura que lo rodeaba fue reemplazada por un aura de leve preocupación, que fue eclipsada por la intensa confianza que sintió al mirar lo que era Erlia. Actualmente haciendo wash. Wash. Sin esperar a que el pilar azul oscuro se estrellara contra ella, manipuló 15 pétalos gruesos para que giraran sobre su cabeza mientras se separaban en 3 capas compuestas de 5 pétalos cada una. La capa más cercana al pilar azul oscuro estaba hecha de pétalos que eran menos gruesos que la capa debajo, mientras que la capa más cercana a Erlia estaba hecha de los pétalos más gruesos. Con las 3 capas colocadas firmemente sobre su cabeza, envió una gran parte de su energía hacia las 3 capas, permitiéndoles irradiar un brillo dorado mientras gritaba: Sanguis Monarchia Variant. Pagoda de oro carmesí. Trois Fleurs Bouclier. Estallido. Cuando las 3 capas de gruesos pétalos irradiaron un intenso brillo dorado, el pilar azul oscuro finalmente chocó con ellos, empujando la primera capa de gruesos pétalos hacia abajo para chocar con la segunda capa. No mucho después de eso, las 2 capas fueron empujadas hacia abajo para chocar con la tercera capa, haciendo que pareciera que las 3 capas de pétalos gruesos eran una especie de pastel elegante. Mientras esto ocurría, Erlia no pudo evitar irradiar una leve aura de conmoción mientras gritaba: fuerte. Afortunadamente, justo cuando parecía que la capa final iba a ser empujada hacia abajo para chocar con la cabeza de Erlia, la tercera capa mantuvo su posición mientras resistía tenazmente la gran fuerza proveniente de 100 rayos del nivel del abismo. Incluso Erlia se sorprendió de que la tercera capa aguantara mientras se enfrentaba a esta fuerza. Sin embargo, la situación actual estaba a su favor, impulsándola a infundir un poco más de su energía hacia las 3 capas de pétalos. Esto intensificó el brillo dorado que irradiaba de las 3 capas y, sorprendentemente, empujó bastante el pilar azul oscuro en el proceso. Preguntándose si el pilar azul oscuro podría empujarse hacia atrás por completo, luego manipuló las 3 capas de pétalos para moverse gradualmente hacia arriba. Para su sorpresa, su hipótesis era, de hecho, correcta ya que el pilar azul oscuro estaba siendo empujado gradualmente hacia las nubes oscuras. Mientras esto sucedía, uno de los rayos que formaban el pilar se separaba de él de vez en cuando antes de regresar a las nubes oscuras por su cuenta. Este fenómeno redujo gradualmente la carga que enfrentaba mientras empujaba el pilar hacia las nubes oscuras. ¿Eso es todo? Mirando lo que estaba haciendo Erlia, Argentum no pudo evitar irradiar un aura de confusión al sentir que esta prueba era demasiado fácil. No queriendo maldecir la próxima prueba, se guardó este pensamiento para sí mismo mientras reflexionaba sobre cómo llegó a ser el escenario actual. Al final, su pregunta quedó sin respuesta cuando el pilar azul oscuro fue empujado hasta las nubes oscuras, poniendo así fin a la Blitzkrieg of the Century Abyss. Capítulo 303. La segunda evolución. Timbre. Dado que el juicio había terminado, naturalmente, lo que vino después fue una notificación que resonó en la mente de Argentum. Sin dudarlo, Argentum abrió la pantalla de notificaciones en su mente, leyendo las notificaciones que acababa de recibir mientras irradiaba un aura de ligero interés.
Mientras leía estas notificaciones, su sentido de la visión pronto se fijó en una cierta cadena de palabras, lo que provocó que el aura que lo rodeaba se transformara en curiosidad mientras murmuraba para sí mismo. Una mejora de 2 grados, El tomador de la prueba ha superado con éxito la prueba de bonificación con gran éxito. Como los cielos son una entidad que no se retracta de su palabra, los cielos han decidido mejorar la evolución de transición que el examinador va a experimentar en 2 grados. Aunque los cielos han decidido otorgar tal recompensa al tomador de la prueba, los cielos no saben exactamente qué camino de evolución quiere seguir el tomador de la prueba. Los cielos han decidido preguntarle al examinado qué camino le gustaría emprender en la evolución. Obteniendo la respuesta del tomador de prueba, la respuesta del tomador de prueba ha sido asegurada. Los cielos ahora están ajustando la próxima evolución a la respuesta del examinador. Después de leer estas notificaciones, Argentún continuó esperando un poco, viendo que la última notificación que había recibido no parecía que terminaría allí. Desafortunadamente para él, no había recibido una nueva notificación del sistema incluso después de unos minutos de espera, por lo que dejó escapar un suave suspiro interiormente mientras cerraba la pantalla de notificación. Luego enfocó su visión hacia Erlia, quien actualmente estaba revirtiendo los gruesos pétalos que la rodeaban en los pétalos carmesí de antes. Mientras esto sucedía, Orell, que permaneció vigilante todo este tiempo, no pudo evitar irradiar un aura de abatimiento mientras se dirigía a donde estaba Argentún. Dejando escapar un suspiro ligeramente fuerte, que atrajo la atención de Argentún, Orell le preguntó: Argentún, ¿no me dijiste que Erlia podría estar en peligro en la ronda que acaba de pasar? En respuesta, Argentún centró su sentido de la visión en Orell y respondió. Énfasis en la palabra podría. Dio la casualidad de que Erlia pudo sobrevivir a la ronda que acaba de pasar sin ningún problema. ¿No es eso algo bueno? Bueno, lo es, pero, mientras Orell escuchaba las palabras de Argentún, no pudo evitar soltar otro suspiro mientras continuaba. Siento que no he hecho nada significativo hasta ahora para ayudar a Erlia. Siempre que te sientas así, recuerda que fuiste tú quien salvó a Erlia de la muerte, le dijo Argentún a Orell al notar que el aura a su alrededor se había intensificado ligeramente. Fue en ese momento que sintió que si se ignoraban los sentimientos de Orell, la ayuda que podía ofrecerle a Erlia se volvería menos flexible ya que la cobertura de sus habilidades era limitada. Luego continuó. Si no fuera por su ingenio rápido en ese entonces Erlia no estaría ahí afuera experimentando su segunda evolución en este momento. Al principio, Orell no pudo evitar sentirse reconfortado porque Argentún le hizo recordar lo que había hecho para ayudar a Erlia, pero luego, después de escuchar la última parte de su declaración, el aura que irradiaba de él pronto fue reemplazada por la conmoción cuando le preguntó a Argentún en una manera de gritar, ¿qué? ¿Está evolucionando de nuevo? Sí. Argentún asintió antes de decir. La ronda que completó sin problemas en este momento fue prácticamente la prueba final que tuvo que enfrentar antes de poder evolucionar por segunda vez. ¿Y de dónde sacaste esta información? Orell no pudo evitar preguntar, sintiendo que era un poco sospechoso que Argentún parecía saber siempre qué hacer a continuación. Por el contrario, solo podía revolcarse en el miedo mientras esperaba que su compañera sobreviviera a las rondas que se le presentaban. Al escuchar la pregunta de Orell, Argentún supo que sería estúpido de su parte decir que obtuvo la información de su sistema, sabiendo muy bien que solo él y Erlia eran los únicos que sabían que tenían un sistema. Reflexionando sobre su respuesta por un momento, miró brevemente a Erlia, que estaba sentada con las piernas cruzadas mientras los pétalos carmesí que la rodeaban lentamente su cuerpo. Anuncios de Put Future. Fue esta mirada rápida lo que le dio a Argentún una idea de lo que debería decir, permitiéndole emitir un aura de ligera confianza cuando respondió. Erlia. Cada vez que una ronda de rayos está a punto de caer, ella me alerta a través de hebras de energía. Bueno, eso es injusto, Orell no pudo evitar decir, solo para quedarse en silencio y reflexionar sobre las razones por las que Erlia estaba contactando a Argentún en lugar de él con respecto a las próximas rondas de rayos. No le tomó mucho tiempo obtener la respuesta, lo que lo llevó a dejar escapar un suspiro interior cuando le preguntó a Argentún. ¿Es posible si también pudiera transmitirme la información que obtiene de Erlia? Aunque Argentún se sorprendió un poco al escuchar tal solicitud de Orell, no sintió que fuera una solicitud fuera de tema en las circunstancias actuales. Asintiendo, respondió. Claro. Por ahora, sin embargo, no tendremos noticias de ella durante bastante tiempo. Como dije hace un tiempo, está a punto de experimentar su segunda evolución. Retumbar, retumbar.
Justo cuando los dos habían terminado su conversación, un fuerte estruendo resonó en las nubes. Esta vez, sin embargo, no hubo intención, a diferencia de antes. Sintiendo que no había intención en el estruendo, Argentún procedió a enfocar su sentido de la visión hacia las nubes oscuras. Pronto notó que un tipo de rayo, que se había formado antes, se estaba formando una vez más. Por supuesto, este tipo de rayo no era otro que el rayo iridiscente que golpeó a Erelía hace bastante tiempo, permitiéndole experimentar lo que parecía ser una evolución instantánea. Mientras miraba los relámpagos iridiscentes, Argentún no pudo evitar sentir que la intención de vida y nutrición que rodeaba a los relámpagos se amplificó en múltiples grados. Con esto en mente, se preguntó si la intención que rodeaba estos relámpagos iridiscentes tenía algo que ver con los relámpagos que los rodeaban. Por otro lado, Orello quedó en un estado de asombro cuando sintió claramente que la intención irradiada por los rayos iridiscentes se había intensificado a un nivel superior, haciéndolo sentir como si él hubiera sido golpeado por estos rayos, entonces la mejora en el poder que obtendría no sería escaso. Sin embargo, sabía que ya había pasado por una tribulación de la existencia. Además, estaba más ansioso por ver cuánta mejora obtendría el receptor de los rayos. Naturalmente, el destinatario de estos rayos iridiscentes sería Erelía, quien abrió su sentido de la visión después de sentir una intención familiar que emanaba de las nubes. Una vez que notó que los relámpagos iridiscentes se estaban formando en medio de las nubes oscuras una vez más, siguió adelante y disipó todos los pétalos carmesí que la rodeaban mientras se ponía de pie. Dejando escapar un aura de ligera expectativa y euforía, enfocó su sentido de la visión directamente en los relámpagos iridiscentes antes de decir: entonces, esta es la razón por la que los cielos me preguntaron hace algún tiempo. Es porque voy a sufrir otra evolución. Con esto en mente, no pudo evitar redirigir su visión por un momento hacia Argentún, que actualmente estaba mirando los rayos iridiscentes como lo había hecho hace un rato. Sintiendo el aura de calma y compostura que rodeaba a Argentún, que también tenía toques de expectativa y júbilo a su alrededor, se preguntó a sí misma: ¿Argentún sabía que iba a pasar por otra evolución? Luego reflexionó un poco sobre la pregunta y finalmente concluyó que era muy probable que ese fuera el caso. No solo eso, sino que también sintió que Argentún sabía sobre las pruebas a las que se iba a someter, lo que le permitía brindarle el nivel adecuado de ayuda necesaria para que ella superara las pruebas. Fue en ese momento que Erelía sintió que algo había cambiado en la forma en que miraba a Argentún. No sabía de qué manera había cambiado su perspectiva de Argentún, pero sentía que efectivamente había cambiado. BZZT, choque. Justo cuando estaba a punto de hablar con Argentún, los relámpagos iridiscentes finalmente cayeron. Sabiendo lo que implicaban estos rayos, Erelía no resistió estos rayos iridiscentes mientras permitía que su cuerpo los absorbiera. Coincidentemente, apareció una notificación frente a su campo de visión, algo que nunca había recibido de la franja anterior de relámpagos iridiscentes que la rodeaban. Sintiendo que había una razón para que apareciera tal notificación, Erelía siguió adelante sin vacilar y leyó la notificación que había recibido, y finalmente irradió un aura de comprensión cuando dijo: así es como es. Con una ligera risa, luego continuó: supongo que debería haber sido más específica, pero demasiado tarde para arrepentimientos. Timbre. El usuario se encuentra actualmente en una evolución asistida. Gracias al poder inherente a las herramientas que te ayudan, la especie en la que evolucionarás se ha mejorado. La especie en la que evolucionarás será... Timbre. Mientras esto sucedía, Argentún también había recibido una notificación del sistema, informándole que Erelía ahora estaba en proceso de evolución. Después de leer las notificaciones que había recibido, miró a Erelía y notó que el proceso de evolución era bastante lento en comparación con la primera evolución de transición que había recibido. Con eso en mente, reflexionó un poco sobre las razones por las que era más lento y encontró fácilmente la respuesta al recordar que los cielos le dieron a Erelía la oportunidad de mejorar su evolución. Supongo que los cielos querían que se ajustara lentamente a sus mejoras en el poder mientras está evolucionando, murmuró Argentún para sí mismo con un tono de ligera incertidumbre antes de mirar las nubes oscuras una vez más. Después de mirar las nubes, enfocó su sentido de la visión hacia un lugar ligeramente lejano antes de seguir adelante y lanzarse a sí mismo todas las mejoras de velocidad de movimiento que tenía en su arsenal. Al darse cuenta de que el aura que rodeaba a Argentún se había intensificado, Orello no pudo evitar mirar a Argentún y preguntar: ¿qué estás haciendo? Anuncios de Put Future.
Solo voy a verificar cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la tribulación de Erelía, respondió brevemente Argentum a la pregunta de Orell antes de salir corriendo a un área que no estaba cubierta por las nubes oscuras. Debido a los efectos combinados de los beneficios que aumentan la velocidad de movimiento que se lanzó a sí mismo, solo le tomó unos minutos llegar al área que miró hace un tiempo. Sin demora, enfocó su sentido de la visión en el cielo despejado, viendo poco después que el sol ya había pasado la posición máxima. Me pregunto si la velocidad a la que Erelía está superando su tribulación podría considerarse tan rápida, murmuró Argentum para sí mismo mientras regresaba a donde estaba Orell. En el camino, siguió adelante y utilizó sus sentidos mejorados para verificar los cambios que estaban ocurriendo en el cuerpo de Erelía, solo para retractarse poco después. La razón por la que se retractó fue que no vio ningún cambio significativo en su apariencia o poder mientras regresaba a donde estaba Orell. Esta fue también la razón por la que cuando regresó a donde estaba Orell, se adelantó y se sentó con las piernas cruzadas antes de cerrar su sentido de la visión. Supuso que a Erelía le tomaría mucho tiempo terminar su evolución. Y mucho tiempo tomó de hecho. Estallido. Después de aproximadamente una hora desde que Erelía fue golpeada por primera vez por los rayos iridiscentes, el capullo, que estaba hecho de los rayos iridiscentes que golpearon a Erelía, estalló en múltiples pedazos cuando un fuerte sonido de explosión resonó en toda el área. Esta fuerte explosión alertó a Argentum, que estaba jugando con los hechizos Truebater en su arsenal. Por supuesto, Orell también fue alertado, quien estaba inmerso en sintonizarse con el maná que lo rodeaba. Sin dudarlo, los dos se pusieron de pie antes de enfocar sus sentidos de visión en donde estaba Erelía, solo para irradiar auras de intenso impacto poco después, ya que el Erelía actual frente a sus campos de visión era diferente al Erelía anterior a la evolución. Aunque la apariencia general de los dos era la misma, el Erelía actual podría compararse con el de jade pulido, mientras que el Erelía anterior podría compararse con el de un diamante a punto de pulirse. El color de su superficie ahora adquirió un tono carnoso, mientras que también se podía ver débilmente un toque de rojo. No solo eso, sino que las proporciones de su cuerpo ahora estaban más definidas, mientras que la forma de sus extremidades se había vuelto más detallada. Era como si ya no estuviera hecha de madera, aunque sus ojos decían lo contrario. Aunque parecían los ojos de un animado normal, no tenían vida. Daba la sensación de que uno estaba mirando una estatua real en lugar de una persona real. Sin embargo, el aura de poder que irradiaba de ella era varios niveles más alta que antes, incluso dando a Argentum la sensación de que su poder de combate actual era equivalente al de él en su forma base. La túnica que cubría la parte superior de su torso ahora tenía la apariencia de seda roja, con algunos diseños exquisitos en los bordes de la túnica visibles. En cuanto al cabello en la parte superior de su cabeza, que anteriormente estaba hecho de mechones de color rojo carmesí, ahora se veía más real, lo que complementaba en gran medida el ya hermoso rostro de Erelía. Timbre. Mientras los dos todavía estaban en estado de shock, Argentum volvió a la realidad cuando un sonido de notificación resonó en su mente, lo que lo llevó a centrar su atención en la pantalla de notificación mientras miraba por última vez a Erelía. Mientras leía las notificaciones que había recibido, no pudo evitar murmurar. Aunque el sistema dice que su nivel de existencia sigue siendo el de un pseudo animado, el aura que la rodea no es algo que irradiaría un pseudo animado típico. Se siente como algo que un animado irradiaría en su lugar. Oh. Así que es por eso. Me pregunto qué tan fuerte es ella en este momento. La segunda evolución de transición del examinador ahora está completa. El nivel de existencia del tomador de pruebas se mantiene en el nivel de pseudo animado, aunque los cielos han decidido otorgarle un poder cercano al de un animado. Debido a que el tomador de la prueba superó con éxito la prueba de bonificación, la especie actual del tomador de la prueba se ha mejorado y ajustado al poder otorgado por los cielos. Teniendo en cuenta las respuestas del evaluador, la nueva especie del evaluador es Sanguis Imperatrix Primio, Lucus Minor, legendario. Capítulo 304. Un vistazo al infierno. Mientras Argentum y Orell estaban dentro de sus propios pequeños mundos, Erelía cerró su sentido de la visión por un momento, aclimatándose al poder que actualmente recorre su cuerpo. Un minuto después, abrió su sentido de la visión antes de enfocarlo en el charco de sangre debajo de ella, solo para irradiar un aura de decepción cuando el charco debajo de ella casi había desaparecido. Sin embargo, pudo hacerse una idea aproximada de su apariencia actual mirando sus brazos y la túnica que cubría su cuerpo, y finalmente llegó a la conclusión de que probablemente se parecía más a una humana que antes.
Después de eso, enfocó su visión en el cielo, mirando en silencio los relámpagos iridiscentes, que eran tragados por los relámpagos azul oscuro que lo rodeaban. Naturalmente, cuando los relámpagos azul oscuro envolvieron los rayos iridiscentes, la intención de destrucción que irradiaba de ellos sufrió un cambio. A diferencia de antes, la intención de destrucción que rodeaba estos rayos se sintió reprimida, pero al mismo tiempo, mejorada hasta cierto punto. Si uno tuviera que describirlo, entonces la intención anterior sería similar a una hoja cubierta de sangre, mientras que la intención actual sería similar a una gran espada envainada colgada detrás de la espalda. Aparte de eso, no ocurrió ningún otro cambio en las nubes oscuras. No se estaba formando un nuevo tipo de relámpago, ni resonaba un estruendo de las nubes oscuras como un acto de arrogancia. Solo el silencio puro prevaleció en este momento. Este pensamiento hizo que Erlia dejara de mirar las nubes oscuras mientras ordenaba al sistema que enumerara los cambios que le habían ocurrido a su cuerpo. No pasó mucho tiempo para que las múltiples pantallas de notificación que aparecían en su mente la abrumaran, haciendo que se sentara con las piernas cruzadas y pronto cerró la vista. Fue solo después de unos 10 minutos que pudo procesar y organizar la información que había recibido del sistema, irradiando un aura de asombro cuando dijo: pensar que mi cuerpo ha sufrido tantos cambios. ¿Es esto debido a la respuesta que di? Espera un segundo, ¿era yo quien hablaba hace un momento? Mientras hablaba consigo misma sobre las mejoras provocadas por la evolución que había experimentado, su sentido del oído no pudo evitar levantar su voz, lo que la sorprendió un poco. Luego siguió adelante e hizo algunos sonidos al azar, lo que la hizo dejar escapar un suspiro de asombro al final de su experimentación, cuando pronto murmuró para sí misma: si fuera un hombre, podría haberme enamorado de mi voz en este momento. De todos modos, realmente debería familiarizarme con estas nuevas habilidades que obtuve, dijo poco después, dejando escapar un suspiro de consternación mientras continuaba. Esta evolución eliminó todas mis habilidades de la evolución pasada, así como mis habilidades de antes de la evolución pasada. Por otra parte, por lo que veo a través del sistema, estas habilidades son mucho más potentes y flexibles que las otras, agregó, dejando escapar una risita cuando el aura a su alrededor cambió a una de expectativa y curiosidad. Luego siguió adelante y cerró todas las pantallas de notificación en su mente antes de reemplazarlas con una pantalla que enumeraba todas las habilidades que tenía en ese momento. Después de eso, ordenó al sistema que eliminara todas las habilidades pasivas de la lista de habilidades, dejando solo las habilidades activas. Xt. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante y sumergirse en la familiarización de sus nuevas habilidades, un pensamiento surgió en su mente, impulsándola a redirigir su visión hacia Argentum y Orell antes de enviarles un hilo de energía. Wash. En menos de un instante, este hilo de energía había llegado frente a su destinatario, que era Argentum. Al escuchar una voz familiar resonar en su mente, Argentum hizo a un lado lo que estaba haciendo antes de centrar su atención en la voz. Hola, Argentum, le dijo Erlia a Argentum, a lo que él respondió: ¿qué pasa? Voy a familiarizarme con las habilidades que obtuve de la evolución, lo que significa que te encargo que estés atento si hay algún cambio en las nubes oscuras, respondió a su pregunta poco después. Luego continuó: ¿hay algún problema con que hagas eso? Bueno, ¿no estaba haciendo eso en primer lugar? Argentum respondió a su pregunta, dejando escapar una risita y agregó: no te preocupes. Estaré atento a las nubes mientras sigues adelante y te familiarizas. Después de eso, miró las nubes oscuras y notó que los relámpagos de color azul oscuro parecían moverse lentamente en relación con su velocidad anterior, lo que lo llevó a preguntarse qué tipo de dificultades tendría que pasar Erlia a continuación. Con eso en mente, decidió decirle: si es posible, familiarízate con tus nuevas habilidades lo más rápido posible. Tengo la sensación de que el próximo juicio sería increíblemente mortal. Anuncios de Put Future. Por otra parte, la próxima prueba es tu última prueba. Si sobrevives, entonces habrás superado con éxito la tribulación de la existencia, continuó. En respuesta, Erlia irradió un aura de determinación cuando respondió: es bueno escuchar eso. Está bien, haré mi mayor esfuerzo. Me iré ahora, dijo Erlia poco después, a lo que Argentum respondió: buena suerte. Wash. Después de eso, la conexión entre los dos se cortó, dejándolos a su suerte. Respirando profundamente, Argentum siguió adelante y comenzó con lo que le dijeron que hiciera, que era vigilar las nubes oscuras mientras Erlia se familiarizaba con sus habilidades.
Al principio, Argentum estaba decidido a centrar la mayor parte de su atención en las nubes oscuras, haciendo un seguimiento de los movimientos de los relámpagos, solo para aburrirse unos 10 minutos después. Bueno, dado que no ha sucedido nada significativo dentro de las nubes oscuras, eso significa que la próxima prueba no llegará hasta dentro de bastante tiempo, murmuró Argentum para sí mismo, solo para que él irradiara un aura de miedo leve cuando sintió que él había maldecido la próxima prueba. Luego esperó unos minutos después de decir esas palabras, preguntándose si sus palabras estaban a punto de morderlo en la espalda. Afortunadamente, incluso después de esperar bastante tiempo, nada cambió en las nubes oscuras, lo que le permitió dejar escapar un suspiro de alivio. Como sintió que debería estar haciendo algo mientras esperaba que llegara la próxima prueba, Argentum siguió adelante y cerró su sentido de la visión antes de jugar con la función de creación de hechizos de Sage Butter Magic. No le tomó mucho tiempo dejar de jugar con él, ya que sintió que el arsenal actual de hechizos de agua verdadera que hizo encajaba perfectamente con la tribulación de la existencia. Como era de esperar, esto lo hizo dejar escapar un suspiro de aburrimiento mientras se preguntaba qué podía hacer mientras esperaba que llegara el próximo juicio. Aunque sentía que tenía un nivel de paciencia que excedía con creces a los seres normales, fue en este momento que sintió que su paciencia finalmente se estaba agotando después de que sus sentidos se extendieron al máximo durante la mayoría de las pruebas hasta el momento. Sin embargo, era alguien que no quería que sus emociones afectaran el gran esquema de las cosas, separando la frustración que sentía de lo que había hecho para ayudar a Erelía en sus pruebas. Sin demora, entró y respiró hondo para recuperar la compostura cuando un pensamiento aleatorio surgió en su mente. Me pregunto si los beneficios que le dio antes de la evolución todavía están allí, murmuró para sí mismo cuando sintió que esto era algo que podía hacer mientras esperaba que llegara la próxima prueba. Y así, extendió sus sentidos mejorados hacia Erelía con las piernas cruzadas, queriendo saber si los beneficios que había lanzado todavía estaban sobre ella. Sorprendentemente, al igual que la corazonada que tuvo antes de la evolución pasada de Erelía, los beneficios que había lanzado en el cuerpo de Erelía habían desaparecido sin dejar rastro. En este momento, no pudo evitar irradiar un aura de inmensa conmoción ya que ahora sabía que Erelía había superado la mayoría de las pruebas anteriores sin la ayuda de ninguno de ellos. Con eso en mente, la corazonada de Argentum de que Erelía sería capaz de atravesar la mayoría de los relámpagos en la próxima prueba se había vuelto más segura. Por otro lado, eso también le dio a Argentum una mayor esperanza de que podría eliminar su tribulación de la existencia sin ningún problema. ¿Debería volver a lanzar ese fuerte beneficio en Erelía antes de que comience la próxima prueba? Argentum murmuró para sí mismo en tono inquisitivo, sopesando los pros y los contras de la decisión. Por supuesto, el beneficio fuerte del que hablaba Argentum no era otro que Supreme Aqua Benéfica. Selfless Variant, un hechizo de agua bendita que había creado para lanzar un beneficio con los mismos efectos que Aqua Imperium Universalis en otras personas. Al final, decidió no lanzar el beneficio sobre Erelía porque sintió que la prueba podría ajustarse rápidamente a su mayor poder, aumentando así la dificultad de la próxima prueba a un nivel superior. Echando un vistazo rápido a los relámpagos azul oscuro que cubrían la mayor parte del interior de las nubes oscuras, no pudo evitar estremecerse por dentro ante la posibilidad de que el próximo tipo de relámpago se formara con su buff. Aparte de eso, también pensó en la decisión desde la perspectiva de Erelía, pensando que ella hubiera preferido acostumbrarse a su nuevo poder primero antes de seguir adelante y pedirles beneficios a los dos. Por otra parte, tengo la sensación de que ella no sabe que los beneficios de su cuerpo ya han desaparecido, se dijo a sí mismo poco después, dejando escapar una risita ligeramente juguetona. Hola, Argentum. ¿Tú allí? Justo cuando estaba a punto de devolver a Orella la realidad, Orella ya había regresado de su aturdimiento. En respuesta, Argentum respondió. Sí. ¿Qué pasa? ¿Puedes sentir el poder que irradia Erelía? Orella pronto le preguntó a Argentum mientras su sentido de la visión se enfocaba en Erelía, a lo que respondió con un asentimiento. Por supuesto. Su poder de combate actual ya está más allá de nuestros poderes de combate actuales sin beneficios. Definitivamente sería capaz de derrotarnos en un solo movimiento, siempre y cuando no usemos nuestros beneficios. Mientras escuchaba la respuesta de Argentum, Orella no pudo evitar reflexionar sobre algo antes de preguntarle a Argentum. ¿No crees que con el aumento de su poder, la dificultad de la próxima prueba aumentaría a un nivel mucho más alto? Bueno, por supuesto que sí, respondió Argentum mientras miraba al cielo, notando que los relámpagos azul oscuro finalmente se movían a la velocidad original.
No mucho después, notó que se movían más rápido que antes, emanando débilmente un intento de destrucción mucho más fuerte que nunca. Anuncios de Put Future. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar en el próximo ensayo? Orell enfocó su sentido de la visión en Argentún y preguntó poco después. En respuesta, Argentún lo miró y respondió. Por ahora, sé increíblemente atento. Esta vez, lo digo en serio. Tengo la sensación de que este próximo juicio sería timbre. Antes de que pudiera terminar su respuesta a la pregunta de Orell, un sonido de notificación resonó en su mente, lo que provocó que se silenciara abruptamente mientras ordenaba al sistema que mostrara las notificaciones que había recibido en su mente. En cuanto a Orell, después de ver a Argentum abruptamente quedarse en silencio, no pudo evitar irradiar un aura de preocupación cuando llamó a Argentum, pero no obtuvo respuesta. En realidad, Argentum podía escuchar bastante bien las palabras de preocupación de Orell, pero debido a las notificaciones que había recibido del sistema, optó por ignorarlo y centrar toda su atención en este último. Argentum no tardó mucho en leer todas las notificaciones, irradiando un aura de seriedad mientras cerraba la pantalla de notificaciones en su mente. Al notar el cambio en el aura de Argentum, Orell dejó de hablarle con palabras de preocupación. En cambio, le preguntó, ¿qué pasa? Orell, dijo Argentum en un tono grave. Cambio de planes. Este próximo juicio va a ser infernal. Ve a dónde está Erlia y ayúdala directamente en la próxima prueba, continuó, dejando a Orell sin palabras. Después de unos segundos, Orell imitó el sonido de una tos fuerte cuando preguntó, Argentum, ¿hablas en serio? Tan serio como podría ser, respondió sucintamente Argentum a su pregunta, el aura sería que lo rodeaba se intensificó ligeramente. En respuesta, Orell no pudo evitar quedarse en silencio por un momento mientras sopesaba los pros y los contras de seguir la decisión de Argentum. Al final, no pudo tomar una decisión y le preguntó, solo para estar seguro, una vez que interfiera directamente con la prueba de Erlia, eso significa que la próxima prueba experimentará un aumento en la dificultad, ¿verdad? Sí, respondió Argentum antes de continuar, pero ¿preferirías ayudarla y cosechar las consecuencias después o simplemente dejarla morir ahora mismo? Al escuchar las palabras de Argentum, Orell ahora se lo tomó en serio y preguntó, ¿es tan serio el próximo juicio? En respuesta, Argentum asintió lentamente mientras decía en un leve susurro, te contaré cuál es el próximo juicio más tarde. Por ahora, dirígete a donde está Erlia. Está bien, dijo Orell en respuesta a la orden de Argentum antes de dirigirse apresuradamente hacia donde estaba Erlia. Por otro lado, Argentum miró hacia las nubes oscuras y vio que los relámpagos de color azul oscuro, que se lanzaban a mayor velocidad hace un tiempo, ahora se estaban acumulando hacia ciertas áreas de las nubes oscuras. Dejando escapar un suspiro que tenía toques de terror, luego murmuró para sí mismo. Esta próxima prueba, los cielos realmente se están volviendo locos con esta. Si este juicio no nos ofrece a los tres un vistazo del infierno, entonces no sé cómo es realmente el infierno. Gracias al aumento masivo de poder provocado por la evolución de transición mejorada del tomador de prueba, la dificultad de la próxima prueba se ajustará en consecuencia, teniendo en cuenta las interferencias hechas por partes externas de antemano. Los cielos finalmente han decidido sobre la próxima prueba que se le dará al tomador de prueba. El nombre del próximo juicio será Fuerza de 100.000 abismos. Capítulo 305. Fuerza de 100.000 abismos retumbar, retumbar. Justo cuando Orell había llegado al lugar donde estaba Erlia, un fuerte estruendo resonó desde la gran franja de nubes oscuras, irradiando una intención que no pasó desapercibida para los sentidos de Argentum. Por otra parte, Argentum no podía darse el lujo de ignorar el estruendo que resonó debido a las notificaciones que había recibido del sistema. Dejando a un lado la pantalla de notificación en su mente, siguió adelante y utilizó sus sentidos mejorados al máximo una vez más, lo que le permitió obtener el mensaje oculto en la intención. No le tomó mucho tiempo obtener el mensaje oculto de la intención, dejando escapar otro suspiro mientras murmuraba para sí mismo. Esta vez, los rayos no se detendrán ante nada para asegurarse de que Erlia falle en esta prueba final. ¿Son estos los verdaderos sentimientos de los cielos cuando se trata de la súplica de Erlia de convertirse en animado? ¿O son solo los sentimientos de los relámpagos que se han creado para derribar a Erlia? De cualquier manera, la intención oculta detrás del estruendo esta vez es bastante intensa, continuó murmurando para sí mismo mientras miraba a Orell y Erlia desde lejos. En menos de un instante, su sentido de la vista notó que Orell estaba mirando las nubes oscuras con un aura de terror rodeándolo, presumiblemente por el fuerte estruendo que resonó en este momento.
Por otro lado, Erlia continuaba en un estado de indiferencia cuando se trataba de los alrededores que la rodeaban. Por supuesto, Argentún sabía que estaba profundamente absorta en familiarizarse con las habilidades que había obtenido de la evolución que había experimentado. Si Argentún supiera que todas sus habilidades de la evolución pasada, así como las habilidades incluso antes de la primera evolución de transición, habían sido reemplazadas por las habilidades que provienen de la evolución actual, definitivamente le diría a Erlia que se familiarice aún más con la evolución. Habilidades que había obtenido. Por desgracia, él no estaba al tanto de esta idea. Argentún, teniendo un mal presentimiento por el fuerte estruendo que resonó hace un momento, Orell se apresuró a enviar un hilo de energía hacia Argentún antes de decir: ¿Estás realmente seguro de que podría ser útil en esta próxima prueba? Siento que acabas de hacerme venir aquí para morir. Bueno, las tribulaciones de la existencia son básicamente pruebas que van en contra de los cielos, por lo que no te equivocas en el aspecto de la muerte, respondió Argentún con una broma para hacer que la conversación fuera más alegre, pero esto solo resultó en el efecto contrario en Orell. Con su sentido de la vista enfocado en Orell, luego continuó hablando y dijo: ¿Pero qué pasa si te digo que podrás ofrecer más ayuda que yo cuando se trata de interferencia directa? ¿Eh? Mientras escuchaba las palabras de Argentún, Orell no pudo evitar pronunciar ese sonido mientras un aura de confusión emanaba de él. Al ver que estaba escuchando atentamente sus palabras, Argentún continuó: Es posible que no lo hayas notado en este momento, pero después de que el fuerte estruendo resonó desde las nubes oscuras, Erlia me envió un mensaje sobre la próxima prueba. Después de escucharlo, mi decisión de dejarte ir a donde estaba Erlia parece ser la mejor decisión que he tomado. ¿A qué tipo de prueba nos enfrentamos Erlia y yo? Dado que su conversación ahora era sobre el tema del próximo juicio, Orell siguió adelante y asumió su estado de calma y compostura al hacer esta pregunta. En respuesta, Argentún respiró hondo antes de responder. La próxima prueba consiste en rayos azul oscuro, como lo que había pasado Erlia. En ese instante, el aura tranquila y serena que rodeaba a Orell había sido reemplazada instantáneamente por miedo cuando sintió el poder destructivo de esos rayos incluso desde donde estaba Argentún. Sabía que, incluso en su forma pseudoanimada actual, se convertiría en cenizas una vez que fuera alcanzado por uno de esos rayos azul oscuro. Sin embargo, miró a Erlia a su lado, lo que lo llevó a respirar profundamente mientras se preparaba para la prueba que estaba a punto de llegar. Dejando escapar un suspiro que tenía un indicio de derrota, Orell continuó preguntando sobre los detalles de la próxima prueba y le preguntó a Argentún: ¿A cuántos relámpagos azul oscuro nos enfrentamos? Argentún vaciló y resopló por un momento, haciendo que pareciera que estaba conversando con Erlia a través de hilos de energía para obtener esta información. Después de unos segundos, envió un hilo de energía hacia Orell antes de decir: 100.000. Wash. Si el aura de miedo que rodeaba a Orell antes cubría el área de una pequeña casa, entonces el miedo que estaba sintiendo en ese momento podría cubrir fácilmente el tamaño de un campo de fútbol, alrededor de 10 de ellos posiblemente. Como no quería que pareciera que temía por su vida, Orell siguió adelante y le hizo una pregunta más a Argentún, aunque el miedo tembloroso oculto bajo sus palabras aún era evidente. ¿Qué debo hacer para ayudarla? Orell preguntó, provocando que Argentún reflexionara un poco sobre sus próximos movimientos mientras pensaba en el curso de acción ideal cuando se enfrentaba a 100.000 rayos. No tardó mucho en concluir que lo primero que debía hacer era garantizar la seguridad de Orell a la hora de ayudar a Erlia a defenderse del incesante aluvión de rayos. En primer lugar, activa todos los beneficios que tienes en tu arsenal, respondió Argentún unos 20 segundos después, a lo que Orell respondió activando todos sus beneficios sin demora. Después de hacerlo, continuó preguntándole a Argentún y dijo: ¿Qué sigue? Luego, lanzaré la mayoría de los beneficios que tengo en mi arsenal sobre ti, respondió Argentún, a lo que Orell no pudo evitar irradiar un aura de confusión mientras miraba a Erlia. Mirando a Erlia y Argentún de un lado a otro por un momento, el miedo que sentía se calmó un poco cuando preguntó: ¿No deberían todos sus beneficios lanzarse sobre Erlia primero antes que yo? Anuncios de Put Future. Orell, créeme cuando digo que, incluso si lanzo la mayoría de mis beneficios sobre ti, Erlia aún ejercería un nivel de poder de combate que no es inferior a él, dijo Argentún en un tono ligeramente grave antes de continuar, aunque no sé qué tan poderosa es realmente Erlia, por lo que me dijo mientras me daba información sobre la próxima prueba, puedo decir con certeza que podría superar las pruebas anteriores con facilidad con su poder actual.
Por supuesto, Argentum estaba basando sus palabras en lo que obtuvo de las notificaciones del sistema. Al darse cuenta de que la especie actual de Erellia tenía la rareza de legendario una vez que lo leyó, ya sabía que su poder ahora estaba mucho más allá de lo que él y Orella podían reunir en su forma básica. Por lo tanto, Argentum sintió que la afirmación de que su poder aún sería equivalente a un Orella potenciado no era una mentira en algunos aspectos. Por otra parte, también pensó que ella se enfurecería un poco si se impulsara el primer uso de sus habilidades desde el principio, incluso si eso significaba que sus posibilidades de tener éxito en la próxima prueba serían menores si se negaba. Al escuchar la declaración de Argentum, Orell no pudo evitar refutar esa declaración, solo para quedarse en silencio al sentir el aura seria que emanaba a Argentum. Fue entonces cuando otro fuerte estruendo resonó desde las nubes oscuras una vez más, transformando el aura alrededor de Orell en miedo una vez más cuando dijo: «Está bien. Está bien. Lanza tus beneficios sobre mí». Apurarse. Bueno, eso fue un cambio rápido de actitud, murmuró Argentum para sí mismo mientras dejaba escapar una risa leve. Poco después, siguió adelante y lanzó todos los hechizos que tenía del elemento viento y fuego que aumentaron una cierta estadística. Naturalmente, los hechizos de agua verdadera que preparó para esta tribulación de la existencia también se lanzaron sobre Orell, lo que significaba que él era el primer receptor de sus hechizos recién creados en lugar de Erellia. Wash. 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 En cuestión de segundos, una gran cantidad de bolas de energía en los colores rojo, azul o verde se dirigieron rápidamente hacia donde estaba Orell, solo para ser absorbidas por su cuerpo poco después, ya que el aura que lo rodeaba se había intensificado a un nivel mayor en menos de un instante. Sintiendo que su poder de combate había sufrido una cantidad increíble de cambios en lo que parecía ser un destello, Orell no pudo evitar quedarse aturdido por un momento mientras sentía que estaba soñando. Afortunadamente, no le tomó mucho tiempo volver a la realidad ya que su sentido de la visión se centró en Argentum antes de preguntarle: «¿Ya has lanzado todos los hechizos que me lanzaste a Erellia?» «Le he echado la mayor parte a Erellia, pero no todo», respondió sucintamente Argentum después de elegir cuidadosamente sus palabras. Sorprendentemente, Orell continuó preguntando. Pregunta: «¿Cuánto tiempo te lleva lanzar todos estos hechizos después de que sus efectos se han agotado?» «En el mismo instante en que se disipan, ¿por qué?». Argentum dijo, teniendo en cuenta la cantidad de maná que tenía, así como su tasa de regeneración de MP. En respuesta, Orell imitó el sonido de una succión de aire entre los dientes y respondió: «¿Qué tipo de viaje hiciste para obtener un poder tan fraudulento, Argentum?». «Bueno, incluso si recorrieras los mismos caminos que yo, estoy bastante seguro de que no podrías obtener la mayor parte de lo que obtuve», respondió Argentum a su pregunta con una risa leve, solo para que su conversación fuera. Se detuvo cuando otro fuerte estruendo resonó desde las nubes oscuras. En ese instante, tanto Orell como Argentum enfocaron sus sentidos de la vista en los movimientos de los relámpagos azul oscuro, notando que estos relámpagos ya se estaban acumulando en ciertas áreas. No mucho después, las nubes oscuras comenzaron a emanar una luz azul oscura desde múltiples áreas, lo que les dio a los dos una idea de que los 100,000 rayos no tardarían mucho en caer finalmente. «Orell, lanza tu barrera más fuerte sobre Erellia». Puede que le tome un tiempo terminar de adaptarse a su poder actual. No queriendo estar en estado pasivo para esta prueba, Argentum envió apresuradamente una orden a Orell, a lo que Orell actuó lo antes posible. Wash. Wash. Sin demora, Orell se adelantó y conjuró un círculo mágico cian en el frente de sus palmas extendidas mientras apuntaba este círculo mágico hacia Erellia. No mucho después, este círculo mágico fue disparado contra Erellia, formando pronto una barrera de energía que talla exquisitamente en su superficie. «Barrera de maná. Escudo de titán», murmuró Orell después de lanzar el hechizo antes de volver a enfocar su visión en Argentum. Desafortunadamente para él, justo cuando estaba a punto de preguntarle a Argentum qué debería hacer a continuación. El juicio finalmente había comenzado. BZZT, choque. Silbido. Silbido. Estallido. Acompañado por una cacofonía de sonidos fuertes que se inclinaban más hacia el tipo de explosión, 100.000 relámpagos del nivel del abismo cayeron simultáneamente de las nubes oscuras para impedir que Erellia continuara con su tribulación de la existencia. Al principio, estos rayos cayeron de los cielos de una manera que se inclinaba más hacia el caos que hacia el orden. Pero no mucho después, estos rayos se detuvieron en seco y, como si tuvieran voluntad propia, decidieron agruparse y transformarse en grandes columnas de rayos. ¿Cuántos? 1000 de ellos.
Anuncios de Put Future. Wash. Wash. Y así, en lugar de 100,000 rayos individuales del nivel del abismo, Erlia y Orello se enfrentaron a 1000 pilares de rayos, compuestos por 100 rayos del nivel del abismo cada uno. En ese momento, Orello sintió que no podía mover su cuerpo por el inmenso miedo que estaba sintiendo. Era como si la única opción que tenía en este momento fuera someterse al poder autoritario de los pilares de rayos y ser tragado por ellos. Por supuesto, ese pensamiento no sucedió realmente ya que una voz retumbó dentro de su mente, lo que lo llevó a eliminar el miedo que sentía porque sabía que su vida y la de Erlia estaban en juego aquí. Orell. Usa tu habilidad ofensiva más fuerte para destruir los pilares de rayos más cercanos a ustedes dos. Argentún gritó en la mente de Orell a través de un hilo de energía, a lo que Orell respondió. Aquí va nada. Wash. Sin demora, Orell se adelantó y extendió ambos brazos hacia los pilares de rayos que se acercaban cada vez más a donde estaban. Aunque temía seriamente por su vida en este momento, sabía que no podía eludir en este mismo momento, armándose de valor cuando un aura de determinación pronto se desvaneció del aura de miedo que estaba irradiando todo este tiempo. Silbido. En menos de un instante, un círculo mágico varias veces más grande que el que lanzó energía hace un tiempo apareció frente a sus brazos extendidos cuando una puerta hecha de energía pronto se creó a partir del círculo mágico. Poco después, Orell se adelantó e infundió una gran parte de su energía mientras gritaba. Puerta de la miríada de armamentos. La segunda parte. Silbido. Wash. Vaya. Y así, una cantidad casi incesante de armas hechas con la energía de Orell pronto salió disparada de la puerta cuando sus puertas se abrieron, apuntando a todos los pilares de rayos que estaban cerca de ellos. Como era de esperar, gracias a la gran cantidad de beneficios que Argentún le lanzó, la potencia de fuego de una sola arma fue suficiente para debilitar ligeramente uno de los pilares de rayos. Con eso en mente, no hace falta decir que una vez que una gran cantidad de armas avanzó y chocó con los pilares de rayos, estos pilares de rayos desaparecieron sin dejar rastro. Estos luego se transformaron en hilos azul oscuro que se dirigían a donde estaba Erlia, lo que hizo que Orell se decepcionara un poco de que estos hilos no se dirigieran a donde estaba él. Sin embargo, continuó luchando contra los pilares de rayos con la habilidad 3, 7, 11, 15. Con el paso del tiempo, más y más pilares de rayos fueron disipados gracias a la habilidad máxima de Orell, que le permitió formar una gran variedad de armas que podía controlar como una extensión de su extremidad. Desafortunadamente, con cada pilar que disipó, una porción de tamaño decente de las armas que creó serían destruidas en el proceso. Al principio, sería capaz de reponerlo gracias a la energía que le quedaba en su cuerpo, pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más imposible. En el momento en que el pilar de rayos 37 estaba cerca de donde estaban, todas las armas que se formaron a partir del hechizo que Orell usó ahora habían sido destruidas, disipando la gran puerta que actuaba como controlador de las armas en el proceso. Aunque sabía que era inevitable que los pilares de rayos lo hicieran retroceder, no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras murmuraba para sí mismo. Bueno, ¿qué sabes tú? Todo el miedo que tenía hace un tiempo desapareció. Genial. Para que lo sepas, Erlia, hice todo lo posible para disipar muchos pilares de rayos antes de que tuvieras que hacer un movimiento, pero parece que ya llegué a mi límite, Orell continuó murmurando mientras miraba los rayos. Columnas acercándose cada vez más a ellos. Justo cuando estaba a punto de sentarse en el suelo y cerró los ojos mientras esperaba que llegara lo inevitable, una voz familiar resonó detrás de él, incitándolo a darse la vuelta e irradiar un aura de inmensa conmoción. Lo has hecho bien, Orell. Gracias por ayudarme. Erlia. Guarde sus preguntas para más tarde. Por ahora, ¿no crees que es hora de que yo haga mi parte?